desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Amén. Elevemos una oración a Dios para que el Señor sea obrando de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren que el Señor sea obrando grandemente en cada una de sus vidas? Gloria al Señor. El solo hecho de estar en esta hora, en este lugar, es una vez más estamos reconociendo que dependemos de Él. Amén. Y cada uno de nosotros necesitamos de Él. Yo necesito de Él. Yo necesito de su poder. Yo necesito de su presencia. Cada minuto, cada segundo que el Señor nos dé, necesitamos de Él. Así que orémosle al Señor, que Él obre de una manera especial en la vida de cada uno de nosotros a través de su palabra. Señor Jesús, te damos gracias, oh Dios, en esta hora, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. Señor, te pedimos que seas obrando grandemente, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de cada una de mis hermanas, en la vida, Señor, de los amigos que están en esta hora, en este lugar, acompañándonos, Señor Jesús. También te pedimos, Señor, por los amigos que nos escuchan a través de la televisión, por los amigos que nos escuchan y hermanos que nos escuchan a través de la radio. Seas tú obrando de una manera especial en la vida de cada uno de ellos también. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú puedes obrar. Para ti no hay nada imposible. Creemos en ti en esta hora que tú vas a hacer cosas grandes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento en esta hora. Hablábamos hace 8 días del orden de nuestras prioridades. Y veíamos un orden de la prioridad en nuestra vida cristiana. Tal vez a algunos se les olvidó, otros se acuerdan, pero el orden es primeramente ¿quién? Primeramente Dios. Ese es el orden de nuestras prioridades. Segundo, nuestra familia. Tercero, la iglesia. Cuarto, decíamos el trabajo o lo demás. Ese es el orden de nuestras prioridades. Y terminábamos diciendo unas palabras: cuando nosotros obedecemos a Dios y llevamos el orden de prioridad que Él nos establece, entonces somos bendecidos en todo el sentido de la palabra. Estamos en paz con Él, con nuestra familia, tendremos una buena comunión con los hermanos y nos va a ir bien en nuestro trabajo. O sea, todo lo que hagamos, cuando usted y yo llevemos el orden de estas prioridades, lo decíamos hace 8 días al finalizar, pues vamos a obtener la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a obtener la aprobación de Él en nuestra vida espiritual. Pero si estamos prosperando en un área de nuestra vida y en otra no, entonces debemos revisar qué estamos haciendo mal. Debemos de hacernos un examen. Amén. Debemos de ir al médico espiritualmente y hacernos un examen que está fallando en nuestra vida espiritual. Y una de esas fallas en nuestra vida espiritual es la falta de nuestra fe. Una de esas fallas en nuestra vida espiritual es la falta de fe. Por eso el tema en esta tarde es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca debe de creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor Jesús. Nosotros tenemos que creer que nuestro Dios es real, gloria al Señor Jesús, y que Él es grande y que puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Mira, la falta de fe fue algo que el Señor le reprochó varias veces a los discípulos en varias ocasiones. La falta de fe. Recordemos cuando
se desató la tormenta en el mar. Ellos iban allí en la barca con el Señor Jesucristo, pero como el Señor fue humano como cualquiera de nosotros, pues tuvo cansancio y se apartó allí en un rinconcito de la barca para dormir, para descansar. Y dice la Biblia que mientras él dormía se desató una tormenta. Los discípulos pues eran profesionales en esto y ellos empezaron por sus propias fuerzas para tratar de que la barca se mantuviera firme, para tratar de que la barca no se hundiera. Ellos por sus propios medios empezaron a obrar, pero viendo que no podían hacer nada, tuvieron temor. Y luego se acordaron de que el Señor iba con ellos y fueron y lo llamaron. Y en San Mateo dice la palabra de Dios, el capítulo 8, el verso 26. Llaman al Señor y le dicen: mira, Señor, tú estás aquí durmiendo mientras nosotros perecemos. Pero el Señor les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Amén. Gloria al Señor Jesús. Es que ahí en esa barca con los discípulos iba el creador de los cielos y de la tierra. Y si el mar y el viento le obedecen al creador, ¿quiénes somos nosotros para no obedecer la palabra del Señor Jesús? Mire, ahí podemos ver en ese ejemplo cómo Dios le reprocha su incredulidad. Hombres de poca fe. Otro ejemplo lo podemos ver. Dice la palabra del Señor, cuando Jesús en la cuarta vigilia vino a ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, cuando lo ven a lo lejos, me dice la palabra de Dios que ellos creyeron que era un espanto. O sea, sintieron temor. O sea que el cuento de los espantos no es de ahora nomás. Eso viene desde allá. Ellos sintieron temor, pero el Señor les dice: no temáis, yo soy. Pedro, que era el más atrevido, él le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Oiga, yo a veces cuando leo esta palabra de Dios, este texto de la palabra de Dios, este hombre fue arriesgado. Saltar de la barca al mar y empezó a caminar sobre las aguas también. Él empezó a caminar sobre las aguas, pero dice San Mateo, el capítulo 14, el verso 30. Dice la palabra del Señor: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Verso 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, mientras Pedro tenía la mirada en el Señor Jesucristo, él podía caminar sobre las aguas. Mientras él estaba convencido de que era Jesús el que venía ahí caminando sobre las aguas, él estaba caminando sobre las aguas también. Pero cuando él quitó la mirada de nuestro Señor Jesucristo y tuvo temor, empezó a hundirse. Mire, eso es lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos a hundirnos en este mundo lleno de pecado, en este mundo lleno de maldad. Cuando no leemos la palabra de Dios, cuando empezamos a dudar de la palabra de Dios, cuando quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que empieza a pasar en cada una de nuestras vidas. Por eso, hermanos, usted y yo siempre debemos de estar aferrados a la mano de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
si queremos triunfar, si queremos ser victoriosos, siempre debemos de estar aferrados a la mano de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra mirada debe de estar en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Otro ejemplo lo podemos ver en San Mateo, el capítulo 16. Podemos ver cómo vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Y el Señor les dice: hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Y ahí en el verso 5, San Mateo 16, 5 dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Mire, a través de estos ejemplos podemos ver el reproche que Dios o Jesús le hace a sus discípulos por su falta de fe. Tal vez esto es lo que los motiva a ellos y los lleva a tomar una decisión, ese reproche de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez esto es lo que los motiva a ellos para un día decirle al Señor: Señor, aumentanos la fe. Como lo hemos leído al principio de la palabra del Señor: Señor, aumentanos la fe. Tal vez si el Señor en esta hora, el Señor que conoce todos los corazones, que conoce todos los pensamientos, que conoce todo nuestro ser, ¿qué podrá decir de cada uno de nosotros? ¿Será que también podrá reprochar nuestra fe en esta tarde? Pero hoy es una oportunidad también para decirle al Señor: Señor, aumentanos la fe. Es una oportunidad. Y el Señor les dice: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza. Mire, la semilla del grano de mostaza es la semilla más pequeña que hay. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol: desarráigate y échate en el fondo de la mar. Hermanos, si tuviéramos fe tan siquiera como un grano de mostaza, mire la comparación que el Señor nos da, o el ejemplo que el Señor nos da. Como un granito de mostaza, la semilla más pequeña que hay, podríamos decirle a un árbol o a una montaña: desarráigate y échate en el fondo de la mar. Pero a veces cualquier problemita nos hace desfallecer. A veces cualquier situacioncita que tenemos por ahí nos hace colocar cabizbajos. Nos olvidamos que el Dios que tenemos es más grande que nuestros problemas. Gloria al Señor Jesús. Que Él es poderoso y que puede suplir cualquier necesidad que usted y yo tengamos, sea espiritual o sea material. Por eso en esta hora debemos de decirle al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Qué es la fe?
Hebreos 11:1. Hay un texto que, déjeme decirle, cuando yo al principio que estaba leyendo la palabra de Dios, casi que no lo pude entender. Hebreos 11:1 es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir certeza? ¿Cuál es la definición de la palabra certeza? Conocimiento seguro y evidente de que algo es cierto. Ahora, ¿cuál es la definición de convicción? Es el convencimiento que se tiene sobre algo. Gloria al Señor Jesús. Por ejemplo, nosotros tenemos la certeza y la convicción, gloria al Señor Jesús, de que Dios cumplirá todas sus promesas, gloria al Señor Jesús, que están escritas en la palabra de Dios, porque su palabra lo dice. Y Dios no es hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, en otras palabras, la fe es la total confianza del hombre en Dios. Es la confianza del hombre, la confianza total del hombre en su palabra. Y por eso es que nosotros estamos en esta tarde, en este lugar. Por eso es que nosotros nos esforzamos, gloria al Señor, para escuchar su palabra. Porque la fe viene ¿por qué? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y eso es lo que nos motiva a estar en este lugar. Que la fe viene por el oír la palabra del Señor, por escudriñar las escrituras. Y cuando usted y yo vemos esa poderosa palabra, eso nos produce fe. Y la fe nos lleva a creer. Y después de creer, pues nos lleva a la obediencia, a seguir esos pasos que necesitamos dar, al arrepentimiento, al bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y luego recibir el don del Espíritu Santo. Amén. Un ejemplo predilecto de la fe es Abraham, a quien se le reconoce como el padre de la fe. Esa historia usted y yo la conocemos muy bien. Salió de Ur sin saber a dónde iba. Le creyó a Dios. Génesis 12 lo dice. Le creyó a Dios. Vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Abraham no vio a Dios, pero le creyó a su palabra. Y salió y se fue para una tierra que no conocía. Dejó su tierra, dejó su parentela, dejó sus negocios. ¿Dejaría usted su negocio? ¿Dejaría usted su buen trabajo? ¿Dejaría usted su familia si Dios te dijera vete para tal ciudad? Vete. Eso fue lo que hizo Abraham. Creyó en la promesa de tener un hijo aún en su vejez. Y cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, no se lo rehusó. Por eso fue llamado el hombre de la fe, el padre de la fe, y fue llamado también como amigo de Dios. Otros ejemplos de hombres de fe están enumerados en Hebreos el capítulo 11. Ahí usted lo puede mirar en su casa. Ahí están todos los ejemplos de hombres de fe. Por la fe José, por la fe Abraham, por la fe Moisés. Ahí está toda la lista enumerados. Y en Hebreos el capítulo 11, el verso 39, dice la palabra de Dios: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuesen ellos perfeccionados,
aparte de nosotros. Mire, a nosotros nos tocó la mejor parte. A nosotros nos tocó lo mejor. Como cuando usted va a una fiesta y le toca la mejor comida. A nosotros nos ha tocado la mejor parte. Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Por eso el apóstol Pablo, allá en Hechos, el capítulo 13, el verso 32, dice de la siguiente manera. Libro de los Hechos, capítulo 13, el verso 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Nos la ha cumplido a nosotros que somos los descendientes. Esto lo ha hecho al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Lo mirábamos el viernes en la célula que estábamos llevando, donde estábamos mirando ese tema que dice de la siguiente manera: la veracidad de la palabra de Dios. Porque es que hay mucha gente que dice que el papel puede con lo que le pongan, pero puede con tanto el papel que puede con la palabra de Dios. Y esta es una promesa hecha a nuestros padres que está escrita en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. La profecía de que iba a venir un Salvador, la profecía de que iba a venir un Mesías. Esta promesa fue hecha a nuestros padres, gloria al Señor Jesús, y a nosotros también, pero nosotros nos llevamos la mejor parte, gloria al Señor Jesús, porque es en este tiempo, en esta gracia que el Señor vino, en esta dispensación que Él vino a salvar a la humanidad. Nos hemos llevado la mejor parte, porque fue Jesucristo mismo quien vino a anunciar este evangelio, gloria al Señor Jesús. Cristo resucitó, ese es el cumplimiento de la promesa, porque si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Vana sería ese esfuerzo que usted y yo hubiéramos hecho en esta tarde en llegar a este lugar. Pero usted y yo sabemos por la palabra de Dios y lo creemos, y por la fe usted y yo hemos entendido que Él resucitó al tercer día con poder y gloria. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. O sea que tenemos un Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso hay que tener fe. Hay que tener fe. Cuando el Señor resucitó, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Empezar a parecérsele a uno de ellos. Empezar a parecérseles a ellos. Y una vez le dicen a Tomás: hemos visto a Jesús resucitado. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? Hasta que yo no vea las heridas en sus manos, las heridas en su costado, yo no voy a creer. Yo no voy a creer. Y dice la palabra de Dios que a los 8 días el Señor se le apareció a ellos, estando cerrados. Ellos estaban en un aposento, y el Señor se les apareció allá y se dirigió exclusivamente a Tomás. Cuando Tomás lo ve, le dice: Señor mío y Dios mío. Y el Señor le dice: porque me has visto, ¿crees, Tomás? Ven y mete tu dedo aquí en mis heridas y tu mano ahí en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermanos, nosotros somos bienaventurados porque nosotros a Él no le hemos visto, pero creemos a través de su palabra de que Él es real. Gloria al Señor Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hoy en día se oye decir a la mayoría de la humanidad: yo creo en Dios. Y saben que la palabra de Dios es la verdad, pero no la obedecen. Y hay una diferencia muy grande entre creer y obedecer. Hay una diferencia muy grande. Esta fe la podemos llamar la fe intelectual, la fe natural, la fe de la mente, la fe intelectual. Tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero se queda solamente en la mente. Usted sabe que hay gente allá afuera que tiene un conocimiento de la palabra de Dios, pero no obedecen la palabra de Dios. Otros la usan a su conveniencia, a su manera. Y tenemos un ejemplo en esta hora de esa fe intelectual. Caín es un ejemplo de esa fe intelectual. Él conocía cuál era la voluntad de Dios, mas no obedeció cumplidamente. Ese es un ejemplo de esa fe intelectual. Él conocía la voluntad de Dios, pero no obedeció la voz de Dios. Y mire cómo quedó registrado él en la historia de la raza humana. Quedó registrado como el primer asesino de la humanidad. ¿Por qué? Por no obedecer la voz de Dios. Hebreos 4:1 dice la siguiente manera. Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mire, a ellos también se les anunció esta palabra, como también se nos ha anunciado a nosotros, gloria al Señor Jesús, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Por eso Caín es un ejemplo de esa fe intelectual. Tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios, tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios en su mente, pero no la obedecen. Santiago el capítulo 2, el verso 19. También nos habla de otro ejemplo de esa fe intelectual. Santiago 2:19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mire, los demonios también creen que Dios es uno. Los demonios también creen que la palabra de Dios es la verdad. Ellos también creen y ellos tiemblan, gloria al Señor Jesús. Pero aunque ellos creen, no demuestran su fe en buenas obras. De esa manera hay muchos que dicen creer en Dios, pero no demuestran su fe con buenas obras de obediencia. Mire, a Dios hay que creerle y hay que obedecer también su palabra. Si algo le agrada al Señor es que usted y yo obedezcamos su palabra. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esa es la fe intelectual. Se tiene conocimiento de la palabra de Dios, pero no se obedece. Ese conocimiento queda solamente
en la mente. Ese conocimiento no pasa de ahí, queda solamente en la mente, no se obedece. Y la fe que salva no está en la mente, la fe que salva está en el corazón. Ahí está, la fe que salva está en el corazón, porque esa es la fe que permite reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Romanos el capítulo 10, el verso 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Romanos el capítulo 10, el capítulo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria al Señor Jesús. Mira, hermano, hay que confesar que Jesucristo es el Señor. Hay que confesar que fuera de Él no hay quien salve. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación. Solamente en Jesucristo hay vida eterna. Gloria al Señor. Por eso con el corazón se crea para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire, en el antiguo pacto, cuando el hombre pecaba, ¿qué era lo que hacía? En el antiguo pacto, cuando el hombre pecaba, pues lo que hacía él era tomar un cordero, un animal sin defecto. Lo traía al sacerdote. El sacerdote pues hacía los ritos que tenía que hacer. Y ese animal llevaba el pecado de aquel hombre pecador. O sea, ese corderito no había hecho nada malo, pero era el que iba a ser sacrificado por los pecados de ese hombre. Y ese sacrificio no quitaba el pecado. Ese sacrificio lo único que hacía era apaciguar la ira de Dios. Por eso esos sacrificios se hacían día tras día. Por eso en el templo o allá en el desierto, cuando estaba esa carpa que Dios mandó a montar, eso era día tras día sacrificios de animales, porque no podían quitar el pecado del ser humano, solo podían apaciguar la ira de Dios. Por eso en Hebreos el capítulo 10, el verso 11, dice de la siguiente manera. Hebreos 10, el capítulo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. O sea, día tras día se hacían sacrificios. Aún los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos. Sacrificios que no podían quitar el pecado, solamente apaciguaban la ira de Dios. Pero ¿qué pasó un día cuando Juan el Bautista vio venir al Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que dijo de él? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso ahí en Hebreos el capítulo 10, el verso 12, dice de la siguiente manera: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos
por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mira la diferencia. En el antiguo pacto cuántos sacrificios, pero ahora en este tiempo solamente bastó un solo sacrificio. Un solo sacrificio. La muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, para salvarnos de la condenación del pecado, gloria al Señor Jesús, para librarnos de la condenación del pecado, gloria al Señor. Por eso lo que usted y yo somos en esta tarde, lo somos por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos de estar agradecidos con Él. Verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Hermano, tenemos que tener confianza en Él. Tenemos que tener esa seguridad, esa certeza, gloria al Señor Jesús, de que esas promesas que Dios ha hecho para su pueblo, de que esas promesas que Dios ha hecho para su iglesia, esas promesas son nuestras, gloria al Señor Jesús. Tenemos que tener la certeza y esa esperanza gloriosa que usted y yo estamos esperando, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que vendrá a levantar una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contienda, una iglesia santa, dice la palabra de Dios. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados e iremos al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Iremos al encuentro con nuestro Salvador. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos. Esa es la esperanza que yo anhelo. Esa es la meta que yo anhelo, ver al Señor tal como Él es. Ese día yo quiero ser el primero. Yo no sé usted, pero ese día yo quiero ser el primero de verlo a Él tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es ¿qué? Así como Él es puro. Pero tenemos que tener esa certeza, gloria al Señor. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mire, en el Antiguo Testamento vamos a mirar unos ejemplos de unas mujeres de fe. Dos ejemplos nomás. La mujer Sirofenicia. San Mateo el capítulo 15, el verso 22. San Mateo el capítulo 15, el verso 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Sabe? Cuando yo me pongo a meditar este texto de la palabra de Dios, veo a aquella mujer desesperada. Nosotros como padres de familia nos desesperamos cuando nuestros niños están enfermos, cuando nuestros niños se enferman y nosotros no sabemos qué es lo que tienen.
nos desesperamos verlos llorar, nos desesperamos verlos que sufren y muchas veces no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer a veces es llevarlos al médico. Y veo a aquella mujer desesperada porque su hija estaba atormentada por un demonio. Y vino y buscó a Jesús. Tal vez había oído hablar mucho de él. Tal vez había oído hablar de sus maravillas, de sus milagros. Gloria al Señor Jesús. Y dice el verso 23 que Jesús no le respondió palabra alguna cuando esta mujer empezó a decirle que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Y fuera de eso se acercaron sus discípulos y le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Oiga, cuando yo me pongo a ver ese cuadro, es tremendo ese cuadro. El Señor, como que si no fuera con él, como si no le prestara atención. Pero luego los discípulos diciéndole también al Señor: despídela, da voces tras nosotros, díganle que se vaya. Verso 24, vuelve y le dice el Señor: no soy enviado sino a las ovejas perdidas a la casa de Israel. O sea, echándole como más leña al juego. Pero dice la palabra de Dios que ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, respóndeme, socórreme. Verso 26, respondiendo el Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Para nosotros nos hubieran ofendido. Si alguien nos dice algo a nosotros, hasta tal vez nos hubiéramos ofendido. ¿Y qué problema cuando alguien nos dice algo a nosotros para buscar esa solución, para buscar ese perdón? Pero aquella mujer, aunque la llaman perrilla, aquella mujer sigue insistiendo y le dice al Señor: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando el Señor oye estas palabras de aquella mujer, cuando el Señor oye esa respuesta, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Mire, por esa fe de aquella mujer, su hija quedó liberada al instante de la influencia de los demonios. Por esa fe que ella tenía. A veces nosotros, hermanos, corremos ante los médicos y se nos olvida ese Dios tan grande que usted y yo tenemos. Gloria al Señor. Se nos olvida ese Dios tan grande y maravilloso que tenemos. ¿Quién le dio la sabiduría a la ciencia? ¿Acaso no fue Dios? ¿Quién le ha dado la sabiduría al hombre? ¿Acaso no fue Dios? Hermano, Dios puede obrar en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos fe, Dios va a obrar en la necesidad de cada uno de nosotros, sea material, sea espiritual. Gloria al Señor. San Lucas, el capítulo 8, el verso 46. La mujer enferma de flujo de sangre. 12 años esta mujer con una enfermedad. Había ido a los médicos, había gastado todo lo que tenía en la ciencia. Y antes de mejorar, iba de mal en peor.
Pero una vez oyó hablar de Jesús. Una vez aquella mujer oyó hablar de Jesús. Y tuvo la oportunidad de verlo. Tuvo la oportunidad de apreciarlo. Pero usted sabe que por donde Jesús iba, también la multitud lo seguía. También la multitud estaba con él. La multitud lo apretaba. Y aquella mujer era una mujer que llevaba 12 años desangrado de sangre. Imagínese el estado de esa mujer, anémica, débil. Pero aquella mujer en su mente dijo: si tocare tan solamente su manto, yo seré sana de esta enfermedad. Ella vio las condiciones en las que ella estaba. Ella vio tal vez que no podía alcanzar a llegar hasta donde estaba Jesús. Ella vio la dificultad de abrirse paso en medio de la multitud. Pero ella dijo: si tan solamente tocara su manto, yo sería, el borde de su manto, yo sería sana. Y empezó a abrirse paso en medio de la multitud, empezó a abrirse paso en medio de esa muchedumbre y logró tocar el borde de su manto. Y cuando tocó el borde de su manto, quedó sana inmediatamente de esa enfermedad. Los discípulos le dicen al Señor: ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice: mira, la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? O sea, Pedro no sabía quién lo había tocado, pero el Señor Jesús sí sabía quién lo había tocado. Amén, él sí sabía quién lo había tocado. Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Gloria al Señor Jesús. Pero la mujer no se atrevía a decirle que era ella, hasta que se atrevió a decirle: Señor, yo te he tocado. Pero ¿qué fue lo que le dijo el Señor Jesús? ¿Qué fue lo que el Señor le dice al instante al Señor? Lucas 8:48 le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. O sea, esa fe la hizo adquirir sanidad inmediatamente. Esa fe la hizo también adquirir salvación. Y esa fe la hizo adquirir paz. Porque la angustia en que esta mujer vivió por 12 años, 12 años de su vida, no fue fácil. Pero cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús, la fe le bastó tan solamente para adquirir sanidad, para adquirir salvación y para adquirir la paz que tanto ella necesitaba. Gloria al Señor. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Por eso es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Mire,